¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo se encuentran? Bonita noche. El día de hoy les traigo un tema interesante, una anécdota, un relato familiar, algo muy curioso, muy interesante. Para entrar en contexto, mis amigos, esta historia ocurrió en una localidad, en unas colonias pertenecientes al municipio de Tres Valles, Veracruz, con dirección hacia Tustepec. Resulta ser, mis amigos, que entrando a este lugar, yo tengo una tía viviendo en esa parte de esa colonia, donde curiosamente vivía una vecina, la cual era una señora ya adulta, ya grande, que vivía sola, una señora ya de edad avanzada. Físicamente pues era una persona delgada, no muy alta, y esta persona se dice que era una especie de nahual, una bruja, no como las brujas del cuento, simplemente era una persona ya adulta mayor, la cual siempre vivía sola, y se decía que ella podía hacer ciertas cosas y que pasaban ciertas eh, cuestiones paranormales en su casa, o que escuchaban ruidos o veían o escuchaban ciertos animales que por lo regular eran altas horas de la noche. Se decía que la señora se podía convertir en un guajolote, un totol como se le conoce en esta zona, un animal grande en el cual pues la veían por las noches en el patio de su casa, en las calles, que algunos vecinos, algunas personas decían que pues ese tipo de animales no lo tenían por ahí, y que posiblemente fuera de otra colonia vecina o algo que pues se paseaba por las noches. Resulta pues que no, que siempre la veían salir de ese terreno, de esa casa, y empezaron esos señalamientos, empezaron ese pensar de que era esta señora. Resulta, mis amigos, que pasó el tiempo en que esta persona pues llegó a vivir ahí, no era de ahí, ahí llegó a vivir, y pasaban algunas cuestiones de que mi tía platicaba que en la noche se escuchaban una carreta que pasaba a veces por la carretera que les quedaba cerca, o caminos de ahí mismo de la colonia, escuchaban un caballo por las noches que por ahí se paseaba, escuchaban muchas cosas, ¿no? Algunos vecinos, pues salían a ver, a observar si veían algo, y resulta que cuando escuchaban estos ruidos, algunos salían a ver y no observaban nada, no podían ver algo físico, únicamente escuchaban, sí, los sonidos. Pasa el tiempo, mis amigos, y esta señora se mueve de ese lugar por presiones de los vecinos, se va a vivir a otra colonia cercana, vecina de otra tía mía, y renta una casa, la cual está al lado de otra tía que tengo viviendo en ese lugar. Mi tía en ese entonces tenía a mis primas, pues muy chicas, no recuerdo las edades, pero no pasaban de los 10 años. Y eran dos primas, una mayor de 9, si no mal recuerdo, y otra como de 6 años.
la cual fue la que experimentó y en la cual vivió esta historia. Conforme pasó el tiempo, en esta nueva colonia, mi otra tía relata que sucedían cosas extrañas. Veían ciertos animales que se paraban en el techo de la casa de la señora, o escuchaban ruidos de aves grandes como que levantaban el vuelo en el patio de la señora. Y debo decirles que esta persona, antes de vivir ahí al lado de mi tía, se fue a vivir en esa misma colonia, pero en otra calle aledaña. Entonces se dice que ahí veían ese mismo animal en las noches, que se la pasaba caminando ahí en las calles. Pues bien, mis amigos, varios meses después, mi prima, la más chica, jugaba mucho con unos niños. Para entrarles en contexto, mi tía, eh, pues, tenía ciertos dones o le pasaban ciertas cosas extrañas o paranormales, como eran casos de como que ella tenía revelaciones. Muchas veces tenía revelaciones con deidades muy importantes, figuras religiosas muy, muy importantes, y de ¿cómo les podré decir? Literal tenía revelaciones con ciertas vírgenes, con ciertos santos, incluso con el mismo Dios. Entonces llega el momento en que esta persona, mi tía, pues ya no quería saber mucho de esto y lo dejó olvidar, dejó de darle esa importancia, fue disminuyendo su contacto. Entonces lo que para mí es lo que yo creo, pienso que mi sobrina mi prima, perdón, tiene como esa sensibilidad también de ver ciertas cosas que al igual que mi tía decidió como ignorarlas, decidió olvidarse de eso y pues actualmente no platica mucho de esos temas y no ha experimentado muchas cosas ya como cuando era una niña. Pues bien, mis amigos, mi prima jugaba con lo que ella decía que eran dos niños. Esto obviamente se supo conforme pasaron las circunstancias y le iba contando a mi tía. Mi tía, en su principio, pues no le quería. Decía que ya imaginaba las cosas, no le daba esa importancia. Sabes que a veces uno no le da importancia a lo que dicen los niños. En lo personal, para mí no es así. Yo tengo mis hijos, tengo mis dos pequeños y siempre estoy atento a lo que ellos me dicen por ciertas cosas que en otros futuros videos les contaré. Pero el caso es que mi tía pues no le ponía mucha atención. Mi prima pues describía a estos niños, los dibujaba ya en su etapa de adolescente y resulta que ella los dibujaba como dos niños de la misma edad, más o menos a su edad de ella, y eran dos niños que siempre andaban sin playera. Uno tenía un pantaloncito muy viejo, rasgado de lo que es la parte de la pierna del pantalón, una más larga que la otra. Y el otro, igual forma, sin playera, muy resucio, muy de su cabello desordenado, igual, descalzos los dos, pero este tenía un short, como un pantalón rasgado que lo hacía short, y los dos eran como un material de mezclilla. Resulta que jugaban con ella, jugaban en el patio. A veces mi tía le preguntaba a mi prima que qué estaba haciendo, que por qué hablaba sola. Y ella le decía que jugaba con estos dos niños, que eran sus vecinos y que siempre estaban con ella. Incluso en el cuarto de la casa, ella jugaba con sus muñecas, con sus peluches. Y estos niños jugaban mucho con ella, en especial el niño que tenía una pierna lo que es el pantalón un poco rasgado,
jugaba mucho con ella, a tal grado de que todos los días que llegaba de la escuela, ella salía al patio, se ponía a cortar hojas, a cortar ramas de los árboles y a jugar con estos dos niños. No pasó mucho tiempo, mis amigos, hasta que se produjo lo que hubiera sido un fatal final de esta historia. Fue un accidente que tal vez fue, pues, ¿cómo les podré decir? No pasó a mayores. Gracias a pues la oportuna intervención de mi tía. Si bien, mis amigos, resulta que una de esas tardes mi prima se encontraba en el patio y mi tía lavaba la ropa, si no mal recuerdo. Entonces mi tía estaba sacando la ropa de la casa y dejó por un momento sola a mi prima. Cuando mi tía sale, se da cuenta de que mi prima tiene enrollada la manguera de jardín, esa manguera que va conectada a la llave, y la tiene enrollada en su cuello, en una forma en que la estaba asfixiando. Ella tenía la manguera sujetada con sus dos manos de una forma como si la estuvieran sosteniendo por la parte de atrás de la espalda. Entonces mi tía corre a quitarle la manguera del cuello. Mi prima ya se encontraba pues lesionada del cuello, esas marcas que te dejan cuando tienes un incidente parecido con algún tipo de material. Entonces mi tía muy asustada va y le quita la manguera a mi prima pues tosiendo de la falta de aire, de respiración, y le cuenta a mi prima, a mi tía, que ella no lo estaba haciendo, que se lo estaba haciendo uno de sus amigos, uno de los niños con los que jugaba, y ella le decía que no le gustaba jugar de esa forma. Entonces el aparentemente niño la tenía de esta manera. Mi tía, muy asustada, empezó a hablar con ella, le empezó a preguntar qué pasaba, y ella pues decía que estos dos niños a veces le decían que hiciera cosas que a ella no les gustaba. Entonces mi prima se molestaba y se iba a la parte, pues a la casa, y se ponía a jugar en otras áreas y con otras cosas. Bien, mis amigos, platicando con personas, ya mi tía se acercó a ciertas personas, regaron agua bendita. En ese entonces mi abuela pues estaba ella en la iglesia, regaban agua bendita, fueron personas a ver su casa, a ayudarla, y se llegó a la conclusión de que eran chaneques, mis amigos. Sí, estos famosos seres, los cuales pues muchas veces en las zonas rurales, en las localidades, se cuenta que te pueden perder, sí, en las parcelas, en los terrenos pues muy montosos, y pues resulta ser que estos dos seres eran chaneques, los cuales habitaban en la casa de esta señora ya, pues que ya eh, está en un mejor, está, pasó mejor vida, digámoslo así, hace muchos años. Esta historia, mis amigos, fue una historia verdadera y real, como les he contado muchas veces. Fue una anécdota familiar, la cual afortunadamente no pasó a mayores. Después, con el tiempo, mi tía, pues pasaron a otra casa que ellos construyeron, y pues al alejarse de eso dejaron de pasar esas cosas extrañas. Con el tiempo, esta persona que decían que era bruja, pues pasa mejor vida y dejan de suceder pues estos sucesos paranormales, los cuales mucha gente vivió, y algunos otros pues quedaron ahí, ¿no? En la memoria de mucha gente que hasta el día de hoy no quieren recordar, mis amigos. Esto pues es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Tal vez en un futuro traiga a una persona, un podcast o una entrevista de la cual
caso particular, un suceso con este famoso nahual, que era esta señora. Sí, como un ataque, digámoslo así. Y pues se los estaré trayendo tal vez en un futuro. Esto es todo por el día de hoy, espero les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan el contenido, se los agradeceré mucho. Buenas noches y espero se encuentren muy bien.